Educlastic. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal. Semana número 19, día 4, dirigido para estudiantes del primer año de secundaria. El tema del día de hoy es interpretamos la información mediante medidas de tendencia central. Si ya te has suscrito o eres nuevo, no te olvides nuevamente, si eres nuevo, suscribirte a este canal para más videos diarios y educativos de Aprendo en Casa. Ahora sí, continuamos. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central y establece conclusiones. Recuerda que nosotros estamos trabajando la situación, la discriminación en nuestro entorno familiar y social. A partir de ahí, hoy vamos a determinar estas medidas o estadígrafos, como también se los conoce, que nos permitirán resumir la información sobre el tema de estudio. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar sobre medidas de tendencia central. Eso ya lo hemos trabajado en temas anteriores, así que tú ya tienes que recordarte. Las principales medidas de tendencia central son tres: la media aritmética, la moda y la mediana. Así que vamos a empezar. Interpreta la información mediante medidas de tendencia central. Tenemos las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. La media, representado por X, o media aritmética, o también llamado promedio, se obtiene sumando todos los datos y se divide la suma o total entre la cantidad de datos. Si tú bien lo recuerdas, para que tu profesor halle tu nota, cada periodo se basa en un promedio, y lo que hace uso es de la media aritmética. Entonces, en matemática, para hallar la media aritmética, tengo que sumar todos los datos. La media aritmética se caracteriza por trabajar con todos los datos y lo divido entre el número de datos. Por ejemplo, si tengo 3 notas, voy a sumarlo esas 3 notas y luego voy a dividirlo entre la cantidad de notas que tengo. ¿Cuántos son? 3. Ahora, en fórmula matemática, la media se halla de la siguiente forma. Sumo todos los datos y los divido entre n, que es igual a la sumatoria de todos los datos dividido entre n. Una característica es que la media aritmética viene expresada en las mismas unidades que la variable. Entonces, si las variables, los datos, están en horas, entonces la media aritmética es en horas. En su cálculo intervienen todos los datos, como ya les estaba diciendo. Y lo que va a hacer la media aritmética es representar a todos esos datos con un solo resultado. Veamos un ejemplo para poder entender mejor. Se realizó una encuesta para saber la cantidad de horas diarias que dedican a estudiar en sus casas los estudiantes del primer año de secundaria y obtuvo los datos que muestran la tabla. Vemos los estudiantes 1, 2, 3, 4 hasta el 10 y el tiempo que demoran en estudiar en promedio al día. 4, 5, 3, 3, 4, 2, 3, 4, 4 y 3. Ahora, ¿alrededor de qué tiempo diría que estos jóvenes estudian diariamente? Para ello me baso en la media aritmética. Y para calcular, lo único que estoy haciendo es sumar todos los tiempos y dividirlo entre 10, ya que son en total 10 tiempos. Entonces tendría 35 entre 10 y esto es igual a 3,5. Por lo tanto, la respuesta de la media aritmética es esto. Respuesta, diría que alrededor de 3 horas y media. Ese es el promedio de tiempo que en un estudiante de primero de secundaria encuestado dedica a estudiar diariamente. Tú estudias más de 3,5 horas al día, entonces te felicito. Luego tenemos la mediana. La mediana queda exactamente en la mitad del grupo de datos. Lo que va a hacer es dividir en dos partes los datos que nosotros tenemos. En este caso, el promedio de horas. Luego de que los datos se han colocado de forma ordenada, es necesario que para trabajar con la mediana, los datos siempre deben estar ordenados de forma ascendente. En este caso, la mitad, 50% de los datos, estará por encima de la mediana y la otra mitad, del 50%, estará por debajo de ella. Características de la mediana.
En su determinación no intervienen todos los valores de la variable, solo intervienen los valores que están al centro. En la mediana solo influyen valores centrales y es insensible a los valores extremos. Tenemos este ejemplo anterior, que nos pedían determinar la mediana del conjunto de datos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es considerar si la muestra tiene un número par de datos, es decir, si nuestra muestra son 10, son un número par de datos. La mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Y si la mediana tiene un número impar de datos, por ejemplo 11, la mediana va a ser el dato central. El primer paso que tenemos que hacer para poder hallar la mediana es ordenar de forma ascendente. El paso número 2 es, como es un número par de datos que es igual a 10, entonces los dos centrales son 3 y 4. Y para poder hallar la mediana, tengo que sumar y dividirlo entre 2. 3 más 4 entre 2 te da 3,5. ¿Y qué coincidencia? Es igual a la media aritmética, pero no necesariamente debería ser. Entonces tenemos como respuesta que el valor de la mediana es 3,5. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretamos? Que la mitad de los datos están por encima de 3,5 y la mitad de los datos están por debajo de 3,5. Ahora continuamos con la moda, representado por MO. Es el dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. Un grupo de datos puede tener una moda unimodal, dos modas bimodal o tres modas o más, se llama multimodal. ¿Y por qué un estudio no puede tener moda? Debido a que los datos no se repiten ninguna sola vez. Ejemplo, tenemos que determinar la moda del conjunto de datos del ejemplo que ya hemos estado viendo. Entonces, lo esencial que era ordenarlo de forma ascendente para poder visualizarlo de una mejor manera. Y luego de ahí, tengo que contar cuáles más se repiten. Y tenemos dos, el 3 y el 4, que se repiten 4 veces cada uno. Entonces, el 3 aparece 4 veces y el 4 también aparece 4 veces. Entonces, hay dos modas, 3 y 4. Entonces, cuando tenía dos modas, ¿cómo se llama? Bimodal. Respuesta. En este caso, el grupo de datos es bimodal, porque tiene dos modas, 3 y 4, que son los valores de la variable que se repiten con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, recordando, para hallar la media aritmética, ¿qué es lo que tenía que hacer? Es sumar todos los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. Para poder hallar la mediana, ¿qué tenía que hacer? Tenía que centrarme en los datos que están al centro. Y para hallar la moda, ¿qué tenía que hacer? Tenía que contar qué datos se repiten más veces. En el estudio sobre la discriminación, la moda es la única medida de tendencia central que puede obtenerse cuando las variables son cualitativas. Recuerda que ahora estamos trabajando con datos discretos para este ejemplo, pero en el problema que tú has venido haciendo, hemos trabajado con datos cualitativos. Por lo tanto, solamente vamos a hacer uso de la moda. Organizo la información del estudio para compartir con mis familiares. Estudio de la discriminación. De una muestra de 30 personas, entonces el 33% dijo que había sido discriminado. Tenemos los motivos, los rasgos sociales y físicos, la discapacidad, el color de piel, el lugar de procedencia, el ámbito en los lugares de consumo. En la escuela también existe discriminación, imagínate, y en los espacios públicos. Ahora tienes como reto organizar toda la información del estudio que tú has realizado sobre la discriminación, la encuesta, la tabla de frecuencia, y comparte con tus familiares los resultados obtenidos en tus gráficos estadísticos. Interprétalos y haz conclusiones a las que llegaste. Gracias por ver este video. Chao.